Continuamos con el ejercicio número 3, que es el 8.54, realidades diferentes. Y nos dicen por aquí, los votantes en las elecciones de medio periodo de 2006 mostraron que las diferencias entre demócratas y republicanos se extienden más allá de asuntos de opinión y en realidad incluyen la forma en que ven el mundo. Los tres problemas más importantes mencionados por demócratas y republicanos se detallan a continuación. Republicanos con un tamaño de muestra de 995 y demócratas con un tamaño de 1094. Entonces ustedes pueden analizar aquí que como primer problema, los republicanos mencionan que el 42% se debe al terrorismo. Sin embargo, los demócratas mencionan que la guerra de Irak es lo que realmente importa en ese sentido, ¿no? O sea, con un 60% de los votantes. Como segundo problema, en este sentido, como segundo problema más importante, los republicanos mencionan que es la economía con 41% y 44% economía con respecto a los demócratas. Y el último problema dicen que los republicanos, el 37% menciona que la guerra de Irak es un problema muy grave y con 44% la atención a salud. Utilice un procedimiento de estimación de muestra grande para comparar las proporciones de republicanos y demócratas que mencionaron la economía como un asunto importante en las elecciones. O sea, me debo de centrar en este problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Explique sus conclusiones. Vamos a saber si realmente hay una diferencia entre el pensamiento de los republicanos y demócratas o, en dado caso, si presentan la misma equivalencia, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sencillo, con nuestra fórmula. Pero primero vamos a anotar los datos. El paso número A siempre es anotar datos y sobre todo comprender qué es lo que nos está pidiendo el problema. Que aquí nos están diciendo si este, tanto demócratas y republicanos, ¿ok? Tienen el mismo pensamiento, ¿verdad? Que la economía es un problema, o si uno de ellos piensa que, si uno de ellos le toma más importancia, ¿no? A la economía. Si los republicanos le toman mayor importancia o si los demócratas le toman mayor importancia, ¿ok? O ambos tienen la misma importancia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues datos. ¿Qué puedo extraer aquí? Para los republicanos, vamos a poner R de republicanos y de demócratas. Quiere decir lo siguiente, que tienen un tamaño de muestra, de republicanos seleccionaron 995 y para los demócratas seleccionaron, le voy a poner NDR y NDD de 1094. ¿Ok? ¿Qué proporción de la muestra tienen con respecto a republicanos? Vean aquí que ya no me dan casos de éxito, ya me están dando la proporción directa. O sea que la proporción de republicanos que menciona que el segundo aspecto más importante, problemático, sería la economía. ¿Con cuánto? Con 0.41. Y la proporción de los demócratas dice que es el 0.44. Eso quiere decir que su complemento sería equivalente a 0.59 y con respecto a los demócratas vienen siendo 0.56. Ahí están. ¿Qué otra información necesito? ¿O qué otra información me hace falta? Este... mm, 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 mm. Tamaño de muestra, proporción, complemento. Nos falta la diferencia de las proporciones muestrales. Proporción 1 menos proporción 2 es equivalente a tener 0.41 menos 0.44. Eso quiere decir que la proporción 1 con respecto a 2, sabiendo que 1 son los republicanos y 2 son los demócratas, viene siendo equivalente a 0.03.
Ok, ya tenemos esa información y que nos dice por acá. Utiliza el procedimiento de estimación grande para comparar las proporciones de republicanos y demócratas que mencionaron la economía como un asunto importante en las elecciones. ¿Ok? O sea, ¿cómo saber eso? Hay una cuestión, muchachos, que nosotros podemos manejar. Yo les había comentado por acá, aquí justamente. Si yo quiero saber un intervalo de confianza, ¿ya? Quiero determinar cuál es la diferencia, un intervalo de confianza a cierto nivel, tanto de confianza y significancia, debo de manejar este de aquí, en dado caso de que el problema me lo dé. Es decir, si en el problema me dicen, utilice un intervalo de confianza al 90%, ¿ok? Quiere decir que yo debo de relacionar que mi coeficiente de confianza es 90% y mi nivel de significancia es 5%. ¿Ok? Siempre lo hemos manejado así. ¿Por qué? Porque nos dicen qué nivel de significancia. En dado caso de que el problema no me diga, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de significancia que yo debo de manejar o cuál es el coeficiente de confianza? Se tiene que asumir el valor estándar. ¿Quién es el valor estándar? Esto de aquí. Estimación puntual de una muestra grande. O sea, que siempre voy a basarme en el 95%. Eso siempre y cuando el problema no me diga qué intervalo de confianza maneje, como en este caso. ¿Eh? En este caso, no me están diciendo utilice un nivel de confianza. En ningún momento en el problema nos dicen eso. Por lo tanto, yo tengo que asumir el estandarizado, que es el 95%. Entonces, quiere decir que regresamos al problema, al ejercicio número 3, y entonces significa que yo debo de plantear un intervalo de confianza al 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que mi estadístico Z alfa sobre 2 va a ser equivalente a 1.96. Y sabemos por qué es ese 1.96. Y ya, pues esos son todos los datos que yo debo de tener el problema. Y entonces voy a generar el punto B, que es utilizar mi ecuación para darle solución. ¿Cuál es la ecuación? La diferencia entre la proporción 1 y la proporción 2 más menos el estadístico Z alfa sobre 2 que multiplica a, ¿a quién? A la raíz cuadrada de la proporción 1 por el complemento 1 entre N1 más la proporción 2 por Q2 entre N2. ¿Okay? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Simple y sencillo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues sustituir datos. Primero tenemos que la diferencia, aquí es negativo, entre las proporciones de la muestra es 0 menos 0.03, menos 0.03. Más menos requiero el margen de error. ¿Cómo determino el margen de error? Pues ya lo sabemos. Aquí sería 1.96 que multiplica a la raíz cuadrada de la proporción número 1, que es 0.41, que va a multiplicar a 0.59 entre el tamaño de la muestra, que son 995. Ahí está. Y eso le vamos a sumar por la otra población, que viene siendo la proporción número 2, 0.44, que multiplica a 0.56. Todo eso dividido entre 1094. Y nos están diciendo que el margen de error es 0.04. Vamos a poner aquí 0.04. ¿Ok? Esto es mi estimación puntual más el margen de error. Ahora sí, genero mi intervalo de confianza al 95%. ¿Por qué al 95%? Porque el problema no me lo está diciendo. Y como no me lo está diciendo, pero tengo muestras grandes, significa que debo de manejar el estándar, que en este caso es 95%. Sabemos que debo determinar el límite inferior con el límite superior. ¿Cómo le hago? El intervalo de confianza al 95% viene siendo lo siguiente. Debo de restar menos 0.03, sobró por aquí, menos 0.03 más, perdón,
menos 0.04. Y entonces eso quiere decir que vamos a tener menos 0.07. Menos 0.07. ¿Cómo? ¿Cuál es el límite superior? Pues lo contrario, ¿no? Ahora en lugar de sumar, perdón, en lugar de restar, vamos a sumar. Quiere decir que tenemos menos, perdón, 0.01. 0.01. ¿Ok? Eso es nuestro intervalo de confianza. Intervalo de confianza de la estimación que yo estoy haciendo está entre menos 0.07 a 0.01. ¿Qué quiere decir ese intervalo de confianza? Nuevamente, los signos que nosotros estamos obteniendo son diferentes. Y como son diferentes, quiere decir que eh, de las dos poblaciones que yo estoy tratando de analizar, ambas son equivalentes. Y si eso nosotros lo llevamos a nuestro problema, ¿qué podemos concluir? ¿Vea? Utilice un procedimiento de estimación de muestra grande para comparar las proporciones de republicanos y demócratas que mencionaron la economía como un asunto importante en las elecciones. Explique sus conclusiones. ¿Ok? Veamos. Si nosotros observamos las problemáticas según Estados Unidos dice que en su Cámara de, pues no sé, a lo mejor es su Cámara de Diputados, ¿no? Dicen, en la Cámara de Senadores, perdón, que los republicanos ellos comentan que el problema número principal es el terrorismo. Ellos están diciendo el terrorismo, le echan la culpa al terrorismo un 42%. Y los demócratas le echan la culpa a un 60% en la guerra de Irak. Sin embargo, en economía, los republicanos dicen que el 41% es el segundo problema que se presenta y los demócratas un 44%. ¿Existirá una diferencia entre el pensamiento entre los republicanos y los demócratas? Ok. A lo mejor los republicanos tienen mayor porcentaje, o sea, le dan mayor peso a la economía, o a lo mejor los demócratas le dan mayor peso a la economía. Que si nosotros observamos ahí, nos podemos ir con la finta, ¿no? Pues es que los demócratas dicen que el 44% la economía es más importante y los republicanos, pues un 41%. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos malinterpretar eso. Podemos decir es que a los republicanos no les interesa la economía, cuando los demócratas sí les interesa. Pero la realidad eso no es cierto. ¿Por qué? Porque según en nuestro problema, debido a nuestro intervalo de confianza, vemos que nuestros valores son diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que, que ninguna población, ¿verdad? Que A no, o sea, no está ni en favor de A o no está en favor de B. En nuestro caso, ¿qué quiere decir? No está en favor de los republicanos y no está en favor de los demócratas. ¿Eso qué significa? Significa que ambos partidos, tanto republicanos y demócratas, pues se llega a la conclusión que comparten el mismo interés. Es decir, que para ellos la economía pues realmente es importante, pero ninguno piensa que eso no quiere decir que los republicanos estén más a favor en la economía o que los demócratas estén más a favor en la economía, como ahí se ve, vean en el cuadro rojo, se observa que la economía, según los demócratas, ellos piensan que con un 44% la economía es más importante y eso deja abajo a los republicanos, pero no es cierto. ¿Ok? Ambos son equivalentes. ¿Ok? Tanto los republicanos como demócratas piensan que la economía, pues sí es importante, pero ninguno es más y ninguno es menos. De esa manera se resuelve ese ejercicio. ¿Ok? Y con esto finalizan los 3 ejercicios de tarea, muchachos. Tienen que resolverlos y adjuntarlos. No se les olvide darlos en entregar, ¿ok? En ese sentido, para que les pueda contar ahí. Ok, entonces espero haberme explicado. Cualquier duda o comentario me pueden enviar un correo por ahí o publicarlo en el tablón de clases.